Amigos oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 y 880 AM, pero muy buenos días. Agradecemos a nuestro Padre Dios por permitirnos esta mañana encontrarnos nuevamente en este su programa Catequistas en Acción. Les invitamos a compartir estos momentos formativos. Vamos a continuar con lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. En esta mañana los acompañaremos, como siempre, el Padre Nelson Sani, párroco de la parroquia San Juan Eudes, William Luis Obando y nuestro invitado, José Antonio Illescas. Padre, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días con todos, pues gracias a Dios hemos estado muy bien con todos la nueva normalidad que nos presenta este mundo, pero hemos estado, gracias a Dios, muy bien preparando o haciendo los preparativos para esa fase también de la reapertura dominical de los templos con las celebraciones de la palabra y la distribución de la comunión. Esperando que esos momentos sean siempre de bendición para todos nosotros, que esta reapertura de los templos llegue realmente a ser una bendición y que con la prudencia, eso sí les pedimos mucho, con la prudencia de la gente, con la prudencia de los sacerdotes también en las parroquias, pueda convertirse en una gracia y un momento de gozo. William, buen día. ¿Cómo ha sido tu semana? Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes. Gracias, Padre. Pues dando gracias a Dios y a la Virgen Santísima, como decía el Padre, pues acostumbrándonos a esta nueva normalidad, teniendo la prudencia del caso, especialmente aquí en Quito, por los problemas que la gente lo ha tomado quizá ya muy distensionados. Entonces, desde aquí, pues les pedimos que tengamos prudencia, porque solamente eso, con la prudencia vamos a poder superar esto. Y bueno, la semana muy buena. A cada uno de ustedes, hermanos, amigos, si tuvo una semana negativa, échele ganas, hay que llenarse de mucho amor, de mucho positivismo. Recordemos que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y recordar, la lucha es dura, pero siempre lo vamos a lograr con el amparo de nuestro Señor. Así que a todos y cada uno de nuestros oyentes a lo largo y ancho del país, tengan ustedes muy buenos días, Luis. Así es, José Antonio, también su saludo, cómo está su semana, y también recordarles que no solamente hay que bajar los brazos en Quito, ¿no?, sino a nivel de todo el país. José Antonio, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Padre Nelson, William. Es para mí un gusto volverme a encontrar con ustedes y con todos mis hermanos de Radio Católica Nacional. Yo estoy muy contento porque hoy es sábado, hoy es el día dedicado a nuestra Madre, la Virgen María, y porque ya falta un día para celebrar el Día del Señor desde esta normalidad, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y también ha sido una semana para orar por todos mis hermanos del país, en especial por nuestros hermanos de Quito, pedir que nuestro Padre del Cielo y la Virgen María velen por ellos y que definitivamente esto vaya cesando lo más pronto. Así es, José Antonio, y todos estos deseos, todas estas recomendaciones, vamos a ponerlo en oración. Por eso está nuestro Padre Nelson, que nos va a interiorizar y nos va a ayudar para unirnos en un solo corazón en la oración para nuestro Señor. Padre. Entonces les invitamos, como ya lo hemos hecho tantas veces, pero que siempre es importante poder estar en familia, reunirnos unos minutitos, no vamos a quitarnos tanto tiempo, son unos minutitos para hacer oración, para entregar el día y las acciones del día en las manos de nuestro Padre Celestial. Demos gracias, como yo les he dicho siempre, por todo lo que hemos vivido, estamos viviendo y también de manera anticipada por lo que viviremos. Porque realmente es un don poder dar gracias a Dios, incluso por lo que aún no recibimos, pero que por fe sabemos que Dios nos lo va a conceder. Por eso le damos gracias a Dios en este día
Encomendamos el futuro de todo nuestro país y del mundo entero en sus manos, y que hoy, que también recordamos a nuestra Madre la Virgen María, ella sea nuestra gran intercesora, nuestra gran guía, nos llene de paciencia a todos nosotros para que hagamos las cosas prudentemente y seamos así, junto a ella, estemos así en algún día en la presencia de Dios. Que Dios nos acompañe y nos bendiga. Amén. 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 Bien, y sellamos pues este momento de oración, yéndonos a la primera pausa musical. Bendito sea el Señor. Volvemos, amigos oyentes, a este su programa Catequistas en Acción, y queremos recordarles también que el reprise de nuestro programa se transmite en amplitud modular en los 880 AM de Radio Católica Nacional en dos horarios, 8:30 de la mañana y 8:30 de la noche. O también les invitamos a escucharnos en www.radiocatólica.org.es. Y bien, en este segundo segmento, Luchando por una nueva catequesis, vamos a continuar con la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden ustedes que en estas 2 semanas anteriores hemos venido hablando sobre la importancia del Catecismo de la Iglesia Católica. No queremos imponer este libro por la fuerza, sino más bien lo que queremos es motivar a que tengamos este libro tanto de formación personal como también de formación pastoral, Padre Nelson. Sí, eso es importantísimo, que nosotros vayamos, como ya lo tenemos como lema en el programa, vayamos no solo teniendo una fe muy superficial, sino que vayamos todos asentando esa fe, y precisamente estos programas que han pasado nos están ayudando a eso, a mirar y a no tener ese desapego o quizá ese rechazo al catecismo de la Iglesia Católica, sino más bien acercarnos cada vez más y saber que ahí está en lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros creemos. Así que les invitamos a que estén atentos en este programa, les invitamos a que si tienen también alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer llegar también para que nosotros vayamos ampliando el programa a diferentes programas más y así podamos responder a todas las inquietudes que ustedes tengan. Así es, Padre, y sobre todas las cosas, pues, como nos decía José Antonio la semana anterior, no es la fe personal la que se transmite, sino es la fe de la Iglesia. Y es el catecismo de la Iglesia Católica el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos prende una lámpara, el que nos enciende en la oscuridad a veces esta lucecita que nos ayuda a mirar de una mejor manera nuestro horizonte. José Antonio, esta segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Tenemos algunos temas que son muy interesantes, algunas partes que nos van a ayudar a nosotros como catequistas, que es la liturgia, el culto que tributamos a Dios mismo, la importancia de los sacramentos, la práctica de la celebración de la fe y sobre todo las consecuencias de vida. José Antonio, nuevamente bienvenido. Gracias por compartir sus conocimientos y también esa formación para todos los catequistas del país. José Antonio. Muchas gracias, Luis. Bien, como se acabó de mencionar, estamos en esta segunda parte que se refiere a la celebración del misterio cristiano. Y aquí vamos a ver, o vamos a tratar de ir viendo los puntos importantes que abarcan los numerales 1066 al 1690 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bien, lo que me gustaría que tengamos presente como primer elemento es la liturgia, ¿no? Porque estamos hablando de la celebración de nuestra fe, la celebración del Señor. Entonces, el propio catecismo señala que la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, y también servicio de parte de y en favor del pueblo, ¿no? Entonces, nos recuerda que esta liturgia, o lo que es la liturgia nuestra, es la liturgia de la nueva alianza. Nosotros nos diferenciamos mucho de la liturgia judía, una liturgia que tenía en cuenta algunos aspectos que nosotros como cristianos ya no los tenemos en cuenta. Por ejemplo,
sacrificio que se ofrecía en el templo de animales. Nosotros hablamos de un único sacrificio y un sacrificio definitivo que es el de Cristo, ¿no? Aquel que es sacerdote, víctima y altar. La liturgia en el Antiguo Testamento no es vista de forma, en el Nuevo Testamento no es vista de forma exclusiva como el culto público que se tributaba a Dios, sino que la palabra liturgia también se designaba para el anuncio del Evangelio, por ejemplo. El anuncio del Evangelio es liturgia. La caridad en acto, como nos recuerda el catecismo, es liturgia, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones se trata de ver el servicio a Dios y a los hombres, ¿no? Por lo tanto, en cada celebración litúrgica es la Iglesia que, a imagen de su Señor, el único liturgo, ¿no? El único liturgo por excelencia. Recordemos lo que nos dice la carta a los Hebreos, ¿no? Que Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces, esta Iglesia, a imagen de su Señor, participa de este sacerdocio de Cristo, ¿no? Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos vuelve a mencionar cuál es la definición de liturgia que está tomada de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Del número 7. Yo pienso que eso también, los documentos del concilio, aquí hago una pausa, un paréntesis, deben también ser estudiados por todos los cristianos, por todos los católicos, para saber qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que nosotros estamos creyendo como tal, ¿no? Y eso también se refleja en el Concilio Vaticano II, en sus documentos. Entonces, allí se nos dice, que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Mediante signos sensibles, ¿no? Que realizan la santificación de cada hombre, y así, y de esta manera, el cuerpo místico de Cristo, cabeza y miembros, ¿no? Ejercen el culto público. Y por eso, dice el Catecismo, tomando a esta Constitución del Vaticano II, y por eso la liturgia es la obra de Cristo sacerdote y de la Iglesia, ¿no? La acción sagrada por excelencia, que no la iguala a otra, que no la iguala a ninguna otra acción en la Iglesia como tal, ¿no? Entonces, aquí brevemente, partiendo de esta rápida definición, ¿no? Yo podría indicarles a nuestros amigos oyentes que, claro, aquí me voy a tomar unas licencias, ¿no? Para explicar de forma rápida, que la liturgia no es la rúbrica. Muchas veces nosotros confundimos la liturgia con la rúbrica, ¿no? Sabemos esto, rúbrica viene de rojo, ¿no? Si ustedes cogen los libros litúrgicos, van a ver ahí unas letras rojas que nos indican cómo debe hacer, qué se debe hacer, cuál debe ser la posición de las manos, del cuerpo, etc. Entonces, estas rúbricas son las normas que son también de obligatorio cumplimiento dentro de la Iglesia, ¿no? Dentro de la Iglesia, precisamente para que se pueda celebrar los misterios del Señor de forma digna, ¿no? Y en unidad con toda la Iglesia. Entonces, la liturgia no es la rúbrica, es mucho más que la rúbrica, pero a veces tendemos a confundir eso, ¿no? Y brevemente, otra idea, que la liturgia tampoco es la religiosidad popular. Esto debemos tenerlo bastante en cuenta, ¿no? ¿Por qué no es la religiosidad popular? El propio catecismo lo indica, ¿no? Claro, la religiosidad popular es ese sentido religioso del pueblo que está presente en una cultura determinada y que se expresa en varias formas de piedad. Por ejemplo, un acto de piedad popular, de religiosidad popular, la visita a los santuarios, las procesiones, el Vía Crucis, el rosario, etc. Eso tampoco es liturgia, eso es religiosidad popular o piedad popular. Y finalmente, la liturgia tampoco se limita a los sacramentos. Muchas veces nosotros decimos que la liturgia son exclusivamente los sacramentos. No, la liturgia también es más que los sacramentos. Efectivamente, el centro también tiene los sacramentos, pero es más que los sacramentos. Por ejemplo, algo que no pertenece a los sacramentos y es liturgia, la liturgia de las horas, ¿verdad? Entonces, brevemente con estas tres cosas quisiera que nos quedemos. Que la liturgia no es la rúbrica, que la liturgia no es la piedad popular y finalmente que la liturgia no se limita solo a los sacramentos.
Sí, yo no sé ustedes qué opinen, compañeros de aquí del panel, pero yo creo que uno de los talones de Aquiles que tenemos los catequistas es justamente la liturgia, padre. No sé usted en su experiencia con catequistas a lo largo también de su vida sacerdotal, eh, no sé, yo he visto eso, ¿no? Desde mi experiencia, un poco falta de conocimiento, de pronto falta de profundización en lo que es la liturgia en el catequista, padre. Pues, ¿qué podemos decir? Si a José Antonio nos dijo que no somos liturgos, entonces ya nos fregamos todos. No, mentira. No, yo estoy ahí anotando algunas cositas que me parecen muy bien y lo que tú también acabas de decir, Luis, creo que es fundamental. Sí, fallamos mucho porque yo en una charla una vez lo decía a unos catequistas que nosotros hemos reducido tanto la liturgia a creer esto, precisamente lo que nos decía José Antonio. Hemos reducido la liturgia a veces, perdón que les diga, queridos hermanos que nos están escuchando, sabemos que nos están escuchando de todo el país, pero estamos reduciendo la gracia de la liturgia a veces a simples cuestiones populares, simples cuestiones de tradición que a veces no tiene trascendencia y que la liturgia realmente sí debería ser lo que nos ayude a trascender. Entonces yo también veo, como tú dices, Luis, ese detalle en nuestra vida cotidiana, porque en concepto nosotros lo entendemos, la liturgia es algo grande, es algo mucho más amplio, pero ya en la vida práctica confundimos mucho. Y tal punto es que incluso los mismos catequistas, si nosotros les decimos vamos a hablar de liturgia, lo primero que se les viene a la mente es esto, precisamente los pasos de la misa. Eso es lo que se les viene primerito a la mente. Entonces, el sacerdote nos va a dar un curso de liturgia. Nos va a decir en qué momento levantar las manos, aplaudir, o si podemos aplaudir o no aplaudir, a qué momento nos arrodillamos. Y hemos reducido eso. Yo creo que está muy bien dicho, como lo acaba de decir José Antonio. Ojo, los sacramentos son parte de esta gracia de la liturgia, pero tampoco se reduce simplemente a eso, ¿no? O sea, la liturgia en sí es la alabanza que el pueblo eleva a Dios. Y ahí tenemos muchas formas, es muy amplia. Claro que también debemos tener y respetar lo que la iglesia nos dice, las normas que la iglesia nos da, sin duda, pero no podemos reducir la gracia de la liturgia a veces a simples momentos de piedad popular, como lo acabaron de decir. José Antonio, es tan complejo de entender la liturgia como tal que, de acuerdo a como usted nos ha ido planteando, esta primera parte, como que se le va fraccionando. Y la meta, que es conocer la liturgia, pues no se la cumple, sino más bien como que la fraccionamos y esta parte, como decía el padre, los sacramentos o usted mismo, se hace liturgia. Incluso yo he visto, ¿no? Cuando hay los cursos de liturgia, quienes están al frente no enfocan de esta manera, sino lo hacen de acuerdo a las partes de la Eucaristía. ¿Es tan complejo, José Antonio, entender la liturgia como tal? ¿O qué nos está faltando dentro de la formación para los catequistas? El llegar a hacer entender de que la liturgia no es únicamente lo que acabamos de decir, piedad popular, sacramentos o en su defecto la parte fundamental de la liturgia vendría a ser un todo, ¿no? Sí, yo recuerdo que, y ahora me viene a la mente que tuve un formador que él me decía que la liturgia es la cenicienta de la iglesia, ¿no? La cenicienta de la iglesia. Y yo a veces lo creo porque la liturgia se ha dejado muchas veces en el último lugar, ¿no? En la iglesia, porque se cree que, lamentablemente, por la mala fama que ha tenido, que la liturgia se reduce a las rúbricas, y que habla solamente de normas. Entonces, ya escuchamos normas, ya nosotros con nuestra mentalidad muy racionalista, muy del siglo XXI, pensamos que no se debe imponer nada y muchas veces cuando reducimos la liturgia a las rúbricas, a las normas, entonces ya dijimos, no, ya nos quieren imponer, nos quieren quitar la libertad, entonces aquí ya no va a ver la cosa bien, ya no va la cosa bien. No, entonces
Yo creo que no es tan complejo, Luis. Yo pienso que muchos lo han hecho complejo. La liturgia es claro, es la oración de la iglesia, ¿no? Que la hacemos todos juntos. Y en esa liturgia nos alimentamos por la palabra de Dios. En esa liturgia confesamos nuestra fe. En la liturgia nos unimos a la alabanza y tributamos el culto en espíritu y en verdad a Dios, ¿no? Entonces, en esa liturgia celebramos los misterios del Señor. Entonces, yo pienso que muchas veces nosotros hemos hecho esto de forma muy confusa o le hemos puesto mucha traba, ¿no? O también hemos tergiversado el sentido de la liturgia. Y eso, lamentablemente, de una época donde la liturgia era vista con una mentalidad canónico, rubricial, digámoslo así. Entonces, eso nos ha impactado mucho hasta el día de hoy y nos sigue pasando factura, ¿no? Yo creo que precisamente el Vaticano II se dio cuenta, por ejemplo, de eso, y justamente el primer documento, la primera constitución que se emana del Vaticano II es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, porque se estaban dando cuenta, efectivamente, que ahí había un talón de Aquiles, ¿no? Que la cosa no estaba muy bien en los fieles, no se había asimilado, ¿no? Y claro, como yo lo había dicho, en la liturgia nosotros celebramos el misterio de Cristo junto con toda la iglesia. Por eso la liturgia es una obra humana, pero también una obra divina, ¿sí? O sea, es una obra de la iglesia y también es una acción de Cristo como tal, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que a nosotros nos falta formación, ¿no? Yo también lo digo por mí, porque me sigue faltando formación en el tema litúrgico, pero sobre todo no hemos entrado en la profundidad del misterio y ahí viene para mí el problema fundamental, que no hemos entrado en este misterio, no lo hemos profundizado y no lo hemos vivido suficientemente. Entonces, la liturgia no se trata solamente de estudiarla, sino también de vivirla. Y allí viene el problema, que nosotros no la hemos vivido conforme la iglesia ha querido como tal, ¿no? Como la iglesia ha querido. Y otra cosa también, yo pienso que una debilidad para que haya acontecido todo esto, lo voy a decir brevemente, ¿no? Es que la liturgia es una acción de la iglesia. No es una acción privada, no es una acción que le pertenece a un determinado sacerdote, a un determinado ministro de Dios o a un laico. Es una acción de toda la iglesia y muchas veces nosotros la hemos deformado y ahí también está uno de los grandes problemas. Ok, José Antonio, de acuerdo a lo que tú decías, entonces la catequesis litúrgica, ¿habrá la catequesis litúrgica o qué te dice el concilio, el catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la catequesis litúrgica? Claro, cuando se toca, por ejemplo, el tema catequesis y liturgia, ¿no? Se nos habla que, claro, como decía el Vaticano II, la liturgia es la cumbre, ¿no? A la que tiende toda la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, ¿no? Lo dice Sacrosanctum Concilio X. Por lo tanto, la liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios, ¿no? De la catequesis del pueblo de Dios. Entonces, la acción litúrgica, la liturgia de la iglesia está íntimamente relacionada con la catequesis, ¿no? Y por eso nosotros también hablamos de esto y lo habla muy bien el catecismo, de esta catequesis litúrgica, ¿no? Que debe estar presente en todos los fieles, que debe ser cada día profundizada tanto por pastores como por los que somos parte de la comunidad, para seguir entrando en la dimensión del misterio, para darnos cuenta que la liturgia no es una acción que debe ser realizada al arbitrio, ¿no? De forma arbitraria por las personas, por los miembros de la iglesia, sino que tiene que ser vivida, celebrada según las disposiciones de la iglesia, ¿no? Para poder vivir esta unidad, ¿no? Entonces,
En definitiva, esta catequesis litúrgica es necesaria y se debe resaltar sobre todo en la catequesis como tal, ¿no? En los grupos de catequesis se debería catequizar a partir de la liturgia, se debería a los chicos, ¿no? Se debería a los chicos motivarlos y a los padres para que vayan conociendo, vayan celebrando, vayan viviendo lo que es la liturgia de la iglesia, porque a partir de ella nosotros nos vamos a alimentar espiritualmente, vamos a alimentarnos del propio Cristo, vamos a celebrar y alabar a Dios y a bendecir al misterio y a la Trinidad, ¿no? Listo. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y creo que nos vamos a quedar con algo que decía José Antonio, ¿no? El padre Nelson y también algo tocó Luis. La liturgia no se reduce solamente a los sacramentos o la Eucaristía, sino la liturgia es un todo y como un todo tenemos que verla desde esa óptica que la liturgia engloba a todo lo que se refiere a nuestra fe. Nos vamos a una pausa musical y una pausa publicitaria. Estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos oyentes, hermanos catequistas, hermanos cristianos que sintonizan las ondas de Radio Católica Nacional. Seguimos con el tema de la liturgia, una partecita para luego entrar ya a lo que es el culto a Dios, el culto que tributamos a Dios y sobre todo los sacramentos. Y hay una pregunta, ¿podríamos decir que la parte central de la liturgia es la Eucaristía? José Antonio. Sí, totalmente. La liturgia es la fuente y la cumbre, ¿no? de la vida de la iglesia y entre ello también está la Eucaristía, que tiene un puesto importantísimo, privilegiado dentro de la liturgia. De hecho, el catecismo cuando toca los nombres, por ejemplo, de la Eucaristía, ¿no? Que claro, la fracción del pan, la cena del Señor, etcétera, todos los nombres que da de la Eucaristía, también utiliza un nombre que es la divina liturgia, ¿no? La divina liturgia. Entonces, en la liturgia, la Eucaristía tiene un puesto importantísimo, un puesto central, ¿no? Porque como la liturgia también es ese culto a la Trinidad, ¿no? Como la liturgia también es una acción de gracias, de bendición constante a Dios, efectivamente en la Eucaristía recibimos a Cristo de forma sacramental, de forma real, ¿no? Y entonces la Eucaristía tiene un puesto privilegiado en la liturgia, un puesto privilegiado. Pero en esto, Luis, yo quería añadir algo rápidamente, y es que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1072 que la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Es decir, nosotros muchas veces podemos creer que la liturgia sería todo, ¿ya? O sea, la liturgia es todo lo que se debe celebrar y pare de contar, ¿no? Y no habría otras formas donde se pueda ver esta acción de la Iglesia, y no es así. Por ejemplo, tenemos allí la evangelización, tenemos allí nuestra misión, el servicio a la unidad, etcétera, ¿no? Además que aquí también reconoce el catecismo que la liturgia, que además de la liturgia, la vida cristiana se nutre también de otras formas variadas de piedad popular. Entonces, no solamente la liturgia agota toda la acción de la iglesia, también está la caridad, la evangelización, también está la piedad popular, etc. Y aquí está también, por ejemplo, esto que yo llamo, esto ya es una licencia mía, esto que yo llamaría la liturgia con minúscula, que se debe realizar en casa por nuestra misma función, digámoslo de esa manera, de sacerdotes, de tener un sacerdocio común. Entonces, nuestro sacerdocio común nos lleva constantemente a alabar y dar culto a Dios. Y esta liturgia con minúscula se debe celebrar en la casa, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Los padres, los hijos, todos en familia, alabando, bendiciendo a Dios, leyendo la Escritura, meditándola, poniendo en práctica.
etcétera, ¿no? Elevando nuestras oraciones a la Trinidad. O sea, la liturgia no agotaría en definitiva toda la acción de la iglesia, ¿no? Sino que hay mucho más, hay mucho más. Padre Nelson, no sé si usted quiere complementar algo más sobre lo que nos acaba de decir José Antonio. Will. Bueno, yo, algo que nos dice el 1073 del Catecismo de la Iglesia Católica, que va en muy buena relación con lo que decía José Antonio. La liturgia es también la participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Y nos dice que en ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia, el hombre interior es enraizado y fundado por el gran amor que nos da Dios. Es decir, como decía José Antonio, ¿no? La liturgia abarca un montón de cosas que podemos hacer nosotros, si podríamos decirlo, y en eso la oración, José Antonio. Sí, la oración es fundamental, ¿no? Dentro de la liturgia. La oración nos lleva precisamente a estar en comunión con la Trinidad. La oración nos recuerda que debemos darle constantemente culto a Dios. La oración nos indica que nosotros somos criaturas y por medio de la oración adoramos a Dios, que es uno de los actos de nuestra religión, ¿no? Entonces, la propia liturgia, por ejemplo, nos indica que la oración está presente en todo momento. Pensemos en la Eucaristía, que tiene un lugar privilegiado dentro de la liturgia. La Eucaristía es la oración más grande que nosotros podemos tributar a nuestro Padre. Es la oración más grande, es la oración por excelencia, la Eucaristía, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de esta grandeza de la oración, ¿no? Que complementada con la palabra de Dios, nos indica que efectivamente nosotros somos seres que debemos estar agradecidos con Dios, que debemos adorarlo, que debemos agradecerle y bendecirlo constantemente por todo lo que nos ha regalado, ¿no? Y allí yo, por ejemplo, también añadiría, ¿no? Dentro de todo este contexto de la liturgia, lo que nos dice también el catecismo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, frente al interrogante, ¿quién celebra? Bueno, es toda la comunidad, es el cuerpo de Cristo unido a su cabeza quien celebra, ¿no? En la liturgia se celebra este Cristo total, ¿no? ¿Cómo celebrar? Por medio de los signos y símbolos, de las palabras y las acciones, del canto, de la música, de las imágenes sagradas, etcétera, ¿no? Y también por medio de la oración litúrgica. ¿Cuándo celebrar? Pues en el año litúrgico, y en este año litúrgico tiene una importancia fundamental el domingo, como el Día del Señor. A veces a mí me cuestiona un poco que nosotros como cristianos estemos desvalorando cada vez más el domingo. El domingo en la actualidad se ha convertido como un día más, y no como un día reservado al Señor como debe ser. Y finalmente, ¿dónde celebrar? Pues bueno, en los diferentes lugares destinados al culto, en las iglesias, y dentro de esas iglesias, de esos templos, en 3 lugares principales: en el altar, en la sede y en el ambón. En el altar, donde se hace presente Cristo sacerdote; en la sede, donde se hace presente Cristo rey; y en el ambón, donde se hace presente Cristo profeta. Padre, ¿algún complemento, no sé, un comentario sobre estos puntos que son importantes, ¿no?, para la vida del catequista y sobre todo para su formación? Y ojalá pues les dejemos picados para que se profundice más la liturgia en el catecismo de la Iglesia Católica, Padre. Pues sin duda que ese es el objetivo, ¿no? Que los catequistas queden con ese interés de profundizar más la liturgia, como lo hemos dicho desde el inicio, no resumir, porque en eso nosotros nos hemos vuelto especialistas, no en resumir, no en reducir lo que es la gracia de la liturgia, sino más bien expresar o sacarle todo el jugo que podamos, porque es una gracia. Y ojo, lo que ha dicho José Antonio también, incluso la grande gracia que nos da la liturgia, ni siquiera ella es comparado todavía a la gracia que la iglesia mismo nos va a dar. Por eso yo creo que es importante
que nosotros, queridos catequistas, desde el hogar, desde la casa, desde la realidad que vivimos, porque hay muchas amas de casa que nos pueden estar escuchando, hay jóvenes, hay de todos los que de la realidad que estamos viviendo podemos acercarnos a esta gracia que es la liturgia. Y entre eso también recordar que la liturgia es esa alabanza por excelencia del pueblo de Dios. Por eso, queridos hermanos, démonos cuenta, como ya lo habían dicho, que la liturgia no es simplemente teoría, que la liturgia tiene que ser la parte fundamental, que me gustó mucho que se decía, tiene que ser vivida y celebrada. Eso tiene que ser la liturgia para nosotros. No solo sabernos la liturgia, no solo sabernos la teoría, sino saber que la liturgia es para ser vivida y para ser celebrada. Sí, entonces, amigos oyentes, vamos a profundizar la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da grandes luces para nosotros empaparnos más de lo que realmente es la liturgia y no quedarnos en una parte de la liturgia ni tampoco fraccionar. Continuemos, José Antonio, con otra parte también que es fundamental, lo del culto a Dios, la importancia de los sacramentos. En esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio cristiano. Bien, o sea, cuando hablamos nosotros de culto, nos referimos a este cultivo, ¿no? Este cultivo, que en este caso debe ser un cultivo que nosotros vayamos constantemente dándole a Dios, dándole al misterio trinitario, y así podamos ir celebrando no solamente nuestra fe en el culto, sino también reconociendo al mismo tiempo que el único que merece nuestro culto es el Creador, ¿no? Es la Trinidad. Y ustedes, claro, podrían decir, pero en el culto que también tributamos a la Santísima Virgen María, ¿dónde queda? Claro, ese culto nosotros, teniendo en cuenta la gran maravilla que ha hecho Dios, la gran obra que ha hecho Dios en la Virgen María, nosotros, junto con la Virgen María, en ese espacio de intercesión con ella, elevamos nuestro culto a Dios, ¿no? En definitiva, el culto que nosotros damos, este culto en espíritu y en verdad, es un culto que tiene como fin exclusivo Dios, ¿no? Ese culto que se dirige a Dios. Y aquí es muy importante recordar que quien quiere dar culto a Dios debe saber, primero, que este Dios se ha revelado. Este Dios se ha revelado en la persona de Cristo, ¿no? Si yo no tengo en cuenta esto, que Dios se ha revelado, que Dios ha hecho carne, que Dios ha encarnado, puedo hacer que ese culto se convierta en un culto a un Dios con minúscula y no al Dios verdadero. Lo voy a explicar bien. Antes que nada, el catecismo me parece muy pedagógico la forma en que está estructurada, porque en el catecismo me dice que cuando yo voy a celebrar, cuando yo quiero celebrar más bien los misterios de la salvación, este culto público que tributamos a Dios en la liturgia, cuando yo quiero celebrar mi fe, primero tengo que saber a quién va dirigida. En este caso, tiene que ir dirigida a Dios. Entonces, yo no puedo pasar a esta segunda etapa, que es la celebración de mi fe, sin tener presente la primera, que es mi fe. ¿Quién es Dios? Porque de lo que yo puedo saber que es Dios, de lo que la iglesia me dice quién es Dios, depende el culto que yo le voy a tributar. En otras palabras, el culto que yo tributo tiene primero en cuenta a qué persona le tributo ese culto. Si yo no tengo claridad quién es Dios, el culto que voy a tributar va a ser un culto deformado, un culto deformado. Si yo tengo una imagen deformada de Dios, si yo tengo concepciones equivocadas de Dios, como por ejemplo un Dios castigador, como por ejemplo un Dios gran hermano que está viendo todo lo que hago, sobre todo las acciones negativas para castigarme, para ponerme la zancadilla, para que caiga. Si yo tengo la idea de un Dios que pide sacrificios, etc., el culto que le voy a tributar va a ser un culto también deformado, que se va a expresar esas ideas equivocadas de Dios en el culto. Se van a expresar allí, ¿no? Les quiero poner un ejemplo.
Yo, cuando trabajaba en una determinada parroquia de Quito, yo recuerdo que un 26 de diciembre, una señora fue con su imagen del niño Jesús y me dice, hermano, vengo a pagar una misa. Paréntesis, sabemos que las misas no se pagan, sino que en las misas se da un estipendio, ¿no? Pero bueno, ella me decía, vengo a pagar una misa. Bueno, le anoté la misa y le digo, qué bonita su imagen del niño. Dice, sí, le vengo a dar la misa porque si no se puede poner bravo y luego me puede castigar. O sea, sí se dan cuenta que el culto que yo tributo a Dios depende primero de la imagen que yo tenga de Dios. Si yo tengo una imagen equivocada de Dios, el culto que le voy a tributar va a ser un culto también equivocado. Entonces, las dos cosas van a la par, la fe en Dios y el culto que le tributo, ¿sí? Por eso estas dos cosas no se pueden separar nunca, porque el culto que nosotros tributamos a Dios es un culto que, como lo dije, tiene que ser en espíritu y en verdad, pero tiene que ser un culto que reconozca primero quién es Él, quién es Dios para mí, ¿no? Entonces, Dios para mí es mi Padre, es mi Creador, Dios para mí es misericordioso, Dios es aquel que está conmigo en los momentos de dificultad, Dios es comunidad de amor, es el misterio trinitario, etc. Entonces, cuando yo tengo claridad en eso, el culto que le voy a tributar va a ser un culto en espíritu y en verdad. De lo contrario, no. Inclusive puede ser un culto que desagrade a Dios, Y nosotros no podemos caer en eso, no podemos caer en ese tema. Padre Nelson, el verdadero culto a Dios. A lo largo de la historia nos hemos quedado únicamente con la religiosidad popular, ¿no? Y de hecho, alguien decía, somos cristianos palmeros, somos cristianos niñeros y somos cristianos, no me acuerdo el otro término, pero nos hemos quedado en eso, en lo que dice José Antonio, ¿no? ¿No será que la falta de fe obedece a esta falta de conocimiento del verdadero Dios Padre? Pues antes de continuar con eso, creo que es importante resaltar lo que decía José Antonio, ¿no? No será en la parroquia que llevaba un divino niño, ¿no? Que ahí hay esa cuestión del divino niño, es bien interesante. Pero bueno, eso como paréntesis, ¿ya? Yo creo que lo que tú dices, Luis, es en sí lo que nos está pasando. Es un desconocimiento, y no es que el desconocimiento sea malo, ¿no? O sea, cuando nosotros por naturaleza en sí desconocemos mucho, aunque la revelación en plenitud de Dios se ha dado en Jesucristo, pero todavía nuestro entendimiento no se ha desvelado, como nos dice la Sagrada Escritura, no se ha abierto de par en par para conocer totalmente. Quizá es porque nosotros no queremos, en cierto momento no queremos también que esa luz se desvele, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y hay muchos ejemplos de que la ceguera, cuando veamos al Señor, la ceguera no va a ser porque porque hay ausencia de la luz, sino porque hay demasiada luz. Y yo creo que eso es lo que nos pasa en muchos casos a nosotros. Como que queremos llegar hasta cierto sentido. En estas semanas, en estos días, hemos estado a través de las Eucaristías diarias y viendo al pueblo de Israel que caminaba y que en el camino se comenzó a hacer muchos ídolos, como en estos días que la liturgia nos decía, entre ellos más iban creciendo también y entre más iba creciendo su economía, su estado y todo, iban creciendo también más los ídolos, más la idolatría. Yo creo que es en ese sentido, o sea, nosotros queremos buscar algo que solamente se adapte a nosotros, lo que yo le decía a muchas personas, hemos estado, no queremos conocer a ese verdadero Dios que José Antonio decía, porque ese verdadero Dios nos cuestiona, ese verdadero Dios sí nos exige, nos pide a veces un cambio radical y es al que nosotros no podemos todavía o a veces no queremos llegar y nos da mucho miedo y por eso es lo que tú dices, Luis, que
desconocemos porque no queremos realmente enfrentarnos a esa abundancia de luz que nos trae el Señor, que no es mala, pero que nosotros simplemente no la queremos tener presente porque todavía, como nos dice la Sagrada Escritura, Dios creó la luz y el hombre prefirió las tinieblas. Todavía nosotros queremos tener nuestro escondidito por ahí, queremos tener todavía nuestra escapadita por ahí y no queremos enfrentarnos a esta realidad profunda que es la luz del Señor. Yo creo que eso es importantísimo. Y en estos días la liturgia de la palabra nos enseñaba y decía a cuál Jesús está siguiendo. A uno que puede sanar y salvar tu vida o al que estás buscando solo al que puede curar tu cuerpo. Y recordemos eso con este paralítico que le presentan al Señor. Y el Señor, en vez de decirle, mira, te curo, te libero de tu parálisis, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso causa un tremendo escándalo. Porque la revelación del Señor es así, en plenitud, cuerpo y espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros, en cambio, solo estamos como que acostumbrados a recibir la curación corporal, pero no nos atrevemos a que Dios toque algo más profundo de nosotros. Y ahí es por eso nos quedamos en cierto sentido, yo me quedo con esto, yo absorbo esto, a mí me gusta esto, pero lo otro, si no, no toquemos. Tomando el mismo ejemplo de José Antonio, yo creo en ese Dios de amor, de misericordia, en ese niño Jesús que se hace presente, que tan bonito, que tan lindo que es, y le hacemos misas y todo lo demás, como querramos decirle, pero cuando ese niño crece y te dice, ¿sabes qué? Tienes que aprender a perdonar a aquel que te ha ofendido, tienes que aprender a rezar por aquel que te hizo un daño, ahí sí nosotros en cambio le ponemos una barrera. Aceptamos al niño de Belén, aceptamos al niño en su ternura, porque todavía no nos puede decir nada, pero no lo aceptamos ya cuando crece y nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer. Antes se dijo esto, ahora yo te digo esto. Y eso no lo aceptamos. Y ese es el problema que tú decías, Luis, que nosotros no estamos queriendo aceptar que el Señor nos viene a revelar algo por nuestro bien y que la revelación de Dios es esa luz inmensa que nos debe cubrir, pero que nosotros todavía queremos tener nuestro escondidito por ahí, todavía queremos tener nuestras escapaditas y como somos de estas historias que cuentan en Quito también, ¿no? Todavía queremos ser como ese padre Almeida, que cuando el Señor le dice ¿hasta cuándo? Exacto. Luis sabe muy bien porque creo que es narración de algún cuento de él. Yo Entonces escribí eso. es por ese lado, ¿no es cierto? Es por ese lado, o sea, somos en cierto momento muy religiosos, muy apegados, respetamos la liturgia, lo que decía José Antonio, somos muy estrictos en la rúbrica porque pensamos que eso es la liturgia, pero no somos capaces de atrevernos a mirar esta revelación en plenitud que el Señor nos quiere dar. José Antonio, padre, yo no sé. A ver, hemos dicho que, y como decía el padre José Antonio, también a veces nos negamos a aceptar estas cosas. ¿Qué hacer? Quizá la culpa, si podemos echar la culpa es de nosotros mismos como seres humanos, como catequistas. La culpa es la falta de formación, la culpa es de la iglesia, la culpa es de los religiosos, de los curas, de los catequistas, para que nosotros no aceptemos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que esto vaya cambiando un poco? Porque los ejemplos que pone José Antonio, los ejemplos que pone el padre, son los que suceden a diario y no solamente con la gente, digamos que a veces ni siquiera se acerca mucho a la iglesia, sino a veces algunos hermanos catequistas tienen todavía este pensamiento. ¿Qué hacer, José Antonio? ¿Qué hacer, padre, para que esto vaya cambiando? Y yo quisiera complementar algo, ¿no? Unir un poco a los sacramentos, José Antonio. Pues que sea un poco como que los sacramentos también han perdido la esencia y únicamente se han quedado en la parte social, José Antonio.
Sí, totalmente, y da mucha pena. Voy a empezar con lo que mencionó Luis ahora para luego ir a lo que decía William. Me da mucha pena que muchos sacramentos, si no casi todos, se hayan reducido a eso, ¿no? A un mero acto social. Y la facilidad, por ejemplo, con la que se nombran padrinos. Yo hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo. O sea, nos vamos a casar, bueno, padrinos, me voy a ordenar a sacerdote, ya, padrino de cáliz, padrino de patena, padrino de casullas. O sea, como que en todo padrino, ¿eh? O sea, unción de enfermos, ya, padrino también para que esté allí presente y si me recupero para ver si es que él hace algo, ¿no? O sea, no. O sea, hemos en ese sentido deteriorado también nosotros con nuestra actitud y con algunas ideas que no proceden de nuestra fe como tal, también los sacramentos, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera sabemos cuántos son los sacramentos de la iglesia. Yo cuando he dado alguna charla de bautismo digo, ¿cuántos sacramentos hay? Dicen, bueno, funerales y, a ver, sí, también 15 años y no, esos no son sacramentos, ¿no? Y nosotros muchas veces hemos deteriorado estos sacramentos. Todos sabemos que son 7 los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación, los sacramentos al servicio de la comunidad, ¿no? Y yo en eso, el catecismo lo dice de una manera magistral, ¿no? De una manera magistral porque en el catecismo nos recuerda que estos sacramentos están presentes en toda la vida del cristiano para precisamente alimentarnos, para fortalecernos, ¿no? Para sanarnos, para indicarnos también cuál es nuestra misión dentro de la iglesia, etcétera, ¿no? Y entonces yo pienso que efectivamente, Luis, lamentablemente ha habido allí no sé el término apropiado porque puede sonar un poco duro, pero voy a ser algo más suave. Yo pienso que sí se ha distorsionado mucho el sentido de los sacramentos y los culpables somos nosotros dentro de la iglesia, ¿no? O sea, no creo que habría que... A veces decimos, no hay que buscar culpables, pero bueno, sí tenemos que reconocer efectivamente que nosotros también hemos dado pie o también hemos contribuido para que se distorsionen los sacramentos. Y también muchas veces no tenemos formación de calidad en muchos sitios, ¿no? Eso hace que al no haber una formación de calidad, esos errores, digámoslo de esa manera, esos errores o esas imprecisiones, para que sea más suave, se van repitiendo. Y eso, pasando de generación en generación, va tergiversando lo que es el verdadero sentido, la verdadera naturaleza de los sacramentos, pero también de la religiosidad popular, que constantemente tiene que ser evangelizada para que no se distorsione, No sé, padre, cuántos padrinos de ordenación tuvo, ¿no? Hay 2 palabras, ¿no? Sacramental y sacramento. ¿Cuál sería la diferencia o la semejanza? Porque también a veces como que se confunde esto, ¿no? Y por eso es lo que usted decía, José Antonio, del sacramento de los funerales, el sacramento de 15 años, etcétera. No sé quién me puede ayudar con esta, para que un poco se amplíe el conocimiento para nuestros catequistas y para nosotros también. Bueno, los sacramentos en definitiva son los signos sensibles instituidos por Cristo por medio de los cuales nosotros recibimos la gracia, ¿no? Y esto es importante, son signos visibles. En definitiva, los sacramentos se pueden palpar, ¿sí? Entonces, esa sensibilidad nos indican que efectivamente los sacramentos pueden ser percibidos por nuestros sentidos como tal, ¿no? Instituidos por Cristo, bueno, no son invento de la iglesia, sino que el propio Cristo los deja. Yo a veces me sorprendo de algunos hermanos míos en la fe, hermanos católicos, que dicen, hombre, no, yo me confieso directamente con Dios. No, hombre, no, ¿para qué confesarse con un hombre más pecador que yo? No. Ese sacramento, llamado sacramento de la reconciliación, lo instituyó Cristo. No es un invento de la iglesia. No es que el sacerdote le guste escuchar los pecados de la gente porque porque quiere saber. Sino que ese es un sacramento instituido por Cristo. Claro, o sea, entonces es instituido por Él.
Entonces, yo tengo que celebrar, tengo que vivir ese sacramento como tal. Y en ese sacramento yo puedo experimentar el amor misericordioso de Dios, por ejemplo. Puedo experimentar la gracia del Señor, el perdón de Dios, ¿no? Entonces, por medio de ellos recibimos la gracia. Me viene un poco a la mente el bautismo. El bautismo es el primer sacramento por medio del cual yo me incorporo a la iglesia, me convierto en hijo de Dios, etc. Entonces, por ese sacramento yo puedo, por ese sacramento, ya ingresar en esta comunión, en esta iglesia que es querida por el Señor, para de allí comenzar mi camino espiritual, ¿no? Alimentarme de la Eucaristía, sanarme cuando estoy enfermo por medio de los sacramentos, de la reconciliación y la unción de enfermos, etc. Entonces, esa es la diferencia abismal. ¿Cuál sería, para hacerlo de forma más pedagógica? Que los sacramentos son instituidos por Cristo y son 7. Se acabó, no hay más. En cambio, los sacramentales son instituidos por la Iglesia y son varios. Pensemos en un sacramental, la bendición. Pensemos en un sacramental, la imposición de la ceniza es un sacramental, el agua bendita es un sacramental, etc. Entonces, esa sería como la diferencia sustancial, ¿verdad? Que los sacramentos son instituidos por Cristo y, en cambio, los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Padre Nelson, ¿algún complemento? Ya vamos casi finalizando nuestro programa. Siempre el tiempo nos queda muy corto. ¿Qué nos podría decir como resumen, Padre, de todo esto? No, solo más bien invitar a la gente que siga un poco acercándose a esta gracia que, como ya les había dicho, es una gracia que Dios nos da. No es simplemente por, como a veces nosotros decimos, por molestar, sino que es una gracia que Dios nos está dando porque realmente la necesitamos. No nos ceguemos, no abandonemos, no nos alejemos de esta gracia. Tenemos gran enseñanza de la Iglesia en muchos documentos. Acerquémonos a esos documentos. Realmente intentemos profundizar en todo este conocimiento que la Iglesia misma a lo largo de la historia nos ha dado y que a veces nosotros somos, respondiendo o retomando un poquito la pregunta de William, nosotros somos los culpables que no queremos. Podemos decir, es que tal padrecito, o tal profesor, o tal cosa no aprendí, o no me enseñaron, pero nosotros tenemos eso al alcance de nuestras manos. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura, que por fe estamos diciendo que es la palabra de Dios. Es el Dios que habla y que está ahí, y que nosotros lo tenemos empolvado en un rincón, que lo utilizamos simplemente una horita antes de la catequesis porque nos toca preparar y revisar una cita bíblica. Y entonces ahí no tenemos que buscar más culpables, sino nosotros mismos. Estamos dejando que la gracia de Dios se nos vaya. Por eso, queridos hermanos, les invito a que en este tiempo sigamos fortalecidos mucho en unidad de oración, unidos, aunque sea a la distancia, pero unidos en la oración, unidos en la fe, y pidiendo mucho a Dios que nos siga dando esta gracia de la iluminación en todas estas gracias, estas bendiciones que Dios nos está dando hoy y nos dará siempre. José Antonio, terminamos ya nuestro programa, esperándole para la próxima semana, que podamos también tratar la tercera parte. Queda como tarea para nuestros hermanos catequistas escudriñar esta segunda parte con todas las cosas que usted nos ha dicho, nos deja siempre con esa curiosidad. Su palabra final en este programa, José Antonio. Sí, quisiera agradecerles por este espacio y a la vez recordarles que con base a lo que hemos mencionado aquí, el culto que nosotros tributamos a Dios, al Dios verdadero, me lleva a no caer en un ritualismo, en un culto demasiado exterior, sino a tributar un culto que se debe dar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Recordar también que si yo en el culto expreso amar a Dios, eso se debe traducir en el amor al prójimo, en obras concretas, ¿no? Y recordar también que la liturgia es Dios quien ha tomado la iniciativa. No es que, como nos dice San Juan, ¿no? O sea, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y sobre todo quisiera animarles, queridos hermanos, a ustedes que a lo mejor en algún momento han abandonado la iglesia o
tienen algunas dudas con la iglesia o están un poco dolidos con ella, a que recuerden que en la liturgia y en el culto nosotros adoramos a Dios. Yo no puedo imaginarme todavía que en nuestro medio haya cristianos que van a la iglesia, van a celebrar la liturgia, el culto a Dios, dependiendo del sacerdote que se encuentre allí, dependiendo del catequista que esté allí, como si mi vida girara en torno a las personas y no a Dios. Entonces yo les invito a que piensen muy bien que a la iglesia, al templo yo voy precisamente es a adorar a Dios, a darle culto, a tributarle la acción de gracias y la alabanza que Él se merece. Yo no voy por las personas, sino por Él. Entonces, con este último mensaje quisiera despedirme de ustedes y agradecerles nuevamente por este espacio y esta oportunidad. Willy, terminamos nuestro programa. Terminamos el programa, simplemente decirles, amigos, escudriñemos las escrituras, como decía el Padre Nelson, escudriñemos el catecismo de la Iglesia Católica y todos los documentos que están a nuestra mano, porque depende mucho de nosotros para que seamos formados y nos acerquemos más a Cristo con esa fe verdadera. Soy William Obando, que la Virgen Santísima y nuestro Padre Dios les bendiga y seamos siempre buenos como el pan. Así es, amigos oyentes, como tarea nos queda escudriñar esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica y nos prepararemos la próxima semana para seguir con una tercera parte en donde enfocaremos también los mandamientos de la ley de Dios. Buenos días, soy Luis Obando, un abrazo para todos.